Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, en la vida espiritual requiere orden, caridad, comprensión y disciplina. Porque uno de los problemas por los cuales la vida espiritual está en decadencia es porque las cosas se hacen en un completo desorden. Es decir, no hay orden de vida. La vida espiritual tiene que tener estado de gracia como fundamento, tiene que confesarse con frecuencia, tiene que rezar en la mañana, meditación, al menos 15 minutos, oraciones al mediodía, Santo Rosario despacio, meditado, examen de conciencia en la noche y oraciones finales. Además debe de tener lectura espiritual y una vida que se acomode a un católico. Amistades, por lo menos que no sean enemigos de Cristo. Pero la vida espiritual, hay personas que en su ignorancia consideran que es cuando quieras, como quieras y nadie te puede exigir. Y por lo mismo tenemos como resultado pues una vida mediocre, una vida pues que viene siendo una caricatura. La vida espiritual, que es una vida de intimidad con Jesucristo nuestro Señor, no es de un retiro de 15 días, de 3 meses, es un sistema en el cual tiene que vivir el católico toda su vida. Es el sistema por el cual se va a dar el crecimiento y que no puede depender de factores humanos porque tarde que temprano no los va a tener. Entonces es triste encontrar personas que frustraron su vida espiritual porque la construyeron en base a un hombre de iglesia, porque la construyeron en base a una asociación piadosa, a alguna congregación, y se les sacaba eso y se acabó, y quedan como resentidos. La vida espiritual, lo primero es que usted quiera, y usted puede vivir santamente en su casa, aun y cuando en su cercanía no tenga la Santa Misa, aun y cuando en su cercanía no tenga acceso a la confesión. Puede frecuentarla pues cada vez que se puede y que tenga el dinero, que tenga el recurso. Pero lo primero que se requiere es decisión, una actitud cristiana, dice Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación y no ser ordinario. No, que muchísima gente reza, primero no reza todos los días y reza el día que se le acomode. Leen cuando ellos quieren y a la hora que ellos quieren. Rezan el Santo Rosario cuando se les ocurre. Y por lo regular, de carrera. No lo quieren rezar de rodillas porque le incomoda. No prenden la vela porque les hace daño a la nariz. En fin, o sea, porque la mayoría de la gente hinchada en su amor propio quieren hacer las cosas a como ellos quieren. Y a eso hay que sumarle la mediocridad en el estado humano de la Iglesia, de pésimos superiores, que no tienen mando, que le gustan de la democracia, ver qué opina todo el mundo y en base a las opiniones tomar decisiones particulares. Pues con ese tipo de superiores nunca se va a despegar. Todo es consultivo y todo depende de lo que diga la gente. Entonces, el derecho canónico
que debe regir la vida interna de la iglesia, lo obedecen cuando quieren y en lo que ellos quieren, y el hombre se pone por encima de las leyes internas de la iglesia. Y otros hacen un abuso, destruyendo su propia autoridad cuando dejan de obedecer a la Santa Iglesia. Entonces, mis amados hermanos, la vida espiritual está en extinción por multitud de problemas de irresponsabilidad en nuestra vida personal, desórdenes personales, desórdenes del sueño, desórdenes del alimento, en lo que vemos, en lo que escuchamos, amistades con medio mundo, y con todos quieren quedar bien. Esa es una pestilencia. Súmele a eso una sociedad que se puede considerar en una apostasía casi general. Conoce la fe católica, pero no la practica. Sumado a eso, gobiernos contra Cristo, una educación anticristiana, leyes aberrantes. Entonces, y sumado a eso, el grave problema de la iglesia en su parte humana. ¿Cómo queda el alma? Prácticamente queda en medio de una multitud de problemas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el buen católico? Cuídese usted. Attende tibi et doctrinae, dice San Pablo a Timoteo. Atiende de ti y de la doctrina. Tú preocúpate de ti, de que tú tengas orden. El gobierno está destruyendo la familia. Bueno, y tú la estás construyendo. ¿Cómo la vas a construir? Con el estado de gracia. Que Dios viva en tu corazón por la gracia. Que te confieses, que se rece el Santo Rosario, que haya lectura espiritual, que haya instrucción religiosa. Y no empiece a buscar maestros. Usted sea su maestro con la doctrina de la iglesia. No porque usted se dé clases a usted mismo, sino que tome los libros autorizados por la iglesia y beba en ellos las enseñanzas de Cristo. Consúltelo con su párroco o con el sacerdote que tenga más cerca. Pero en este momento, usted tiene que cuidar de usted, tener horario, tener selección de amistades, educar a su familia si la tiene, comportarse santamente en su casa, qué cuadros tiene en su casa, qué se ve en su casa, qué amigos tiene, todo eso es parte de la fisonomía espiritual. Entonces, mis amados hermanos, no solamente es tener buena intención, porque lamentablemente hay muchas almas de intención rectísima, pero muy brutos, con perdón de la palabra. Le falta ciencia. Y obedecen a cuál más. Y humildad le llaman a agachar la cabeza y obedecer a hombres déspotas. Tiene que obedecer primero la ley de Dios. Obedire oporter Deo magis quam hominibus. Dice San Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los santos mandamientos, la sagrada teología. Por eso cuando hay abuso de autoridad, en esa materia no se les debe obedecer. Incluso si el romano pontífice contradice la doctrina de la Iglesia, en ese momento puede cesar de su autoridad si incurre en la herejía. Obedire oporter Deo magis quam hominibus. Entonces, cuídese usted, ponga orden en su vida, tenga disciplina. Y si la gente lo quiere o no lo quiere, eso no nos interesa. Si lo juzgan por un soberbio,
por un altanero. Pues que juzguen a quien quieran. Pero debemos tener un objetivo claro. ¿Qué queremos? El reino de los cielos y vamos con todo. Y el que se ponga enfrente lo hacemos a un lado. Pero se ocupa una determinada determinación. ¿Qué queremos? El reino de los cielos y vamos a hacer las cosas bien hechas, con orden, con disciplina, con perseverancia. Entonces, si usted empieza con que quiere quedar bien con todos, que pobrecito, que qué va a pensar de mí, que me siento mal, que hoy siento triste, a ninguna parte va a llegar. Será uno del montón. Uno de los que quisieron ser buenos, pero le faltó la santa virilidad. La santa virilidad. Le faltaron constancia en sus propósitos aplicados al aquí y ahora. Y problemas, mis amados hermanos, hay muchísimos. Abundan en todas partes. Y por eso no tienen que espantarnos, sino que tenemos que tener la premisa, cómo le sacamos ventaja para el reino de los cielos. Si hay un problema, pues simplemente dele la vuelta. Pero acabar con los problemas en este tiempo que nos tocó vivir, humanamente imposible. Busque lo más adecuado, busque lo menos corrompido y que sea estrictamente necesario. Pero el mundo se está destruyendo por el pecado. La familia se está destruyendo por el pecado. La vida espiritual está en extinción por el pecado. Es el enemigo número uno de nuestra santificación. Y por eso llegó el momento en que usted tiene que saber qué es lo que quiere. Y buscarlo. Y no empezar la letanía de echarle la culpa al universo mundo. Tiene la culpa el padre, tiene la culpa el señor obispo, tiene la culpa el que va a la iglesia, tiene la culpa el del... No. No podemos caer en un echarle la culpa al mundo entero. Es el momento. ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has construido? ¿Y tú qué vas a aportar? Usted pórtese bien, y si es un lugar infectado que definitivamente no hay remedio, corte por lo sano. Si se puede rescatar, tome lo rescatable. Pero nosotros no vamos a arreglar problemas del vecino. Nuestro asunto es amar y servir a Jesucristo nuestro Señor en el aquí y ahora. Que en este cuerpo no habite la maldad. Que viva la verdad, que se viva en gracia de Dios, que se defienda como un templo consagrado a Dios. Y si tenemos la desgracia de caer en pecado, levantarse. Es parte del crecimiento espiritual. Y no espantarnos tampoco si el día de mañana tenemos una caída. Bueno, de humanos es caer, pero de héroes es levantarse. Y si se vuelve a caer, pues se vuelve a levantar. Errare humanum es, perseverare diabolicum. Errar es de humanos. Perseverar en el error es diabólico. Pues pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude. Recemos el Santo Rosario despacio. Estudiemos, meditemos y no nos preocupemos tanto de lo que hay afuera, sino ocuparnos de nosotros, de nuestra vida, de nuestra salud espiritual. Buscad el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. Que Dios te bendiga y échele muchas ganas. Rece su rosario y no critique, por favor. Mejor póngase a estudiar, póngase a meditar, a tantísimas cosas hermosísimas que tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Tiene muchas cosas muy bonitas, hay muchas películas también de santos hermosísimas, edificantes. Pues vamos haciendo ese compromiso, echándole ganas y sobre todo a quien tenemos que agradar y a quien tenemos que darlo todo, incluso nuestra vida, es a Dios nuestro Señor, porque nos quiere mucho, y amar mucho a la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre, que es nuestra Señora, a quien le debemos toda nuestra veneración, nuestro cariño y nuestro amor.
Que Dios le bendiga. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendan super te et maniat semper. Amén. Ánimo. Dios le bendiga.